Bueno, eso forma parte del proceso y de las negociaciones en curso. Lo que nos digan en privado será verificado y nos aseguraremos de que sean responsables de sus palabras. ¿Y si eso no sucede? El presidente ya dejó claras las consecuencias militares que enfrentará el régimen iraní si no cumple con lo que se ha dicho. En particular, tras bambalinas, cuando el presidente dice que son más razonables, esas personas se están mostrando más razonables en privado, en conversaciones tras bastidores. A diferencia de líderes anteriores que ya no están entre nosotros porque le mintieron a Estados Unidos y nos engañaron en las negociaciones, lo cual fue inaceptable para el presidente, y es por esa razón que muchos fueron eliminados. Esta es otra oportunidad histórica para Irán de hacer lo correcto, deshacerse de sus ambiciones nucleares y llegar a un acuerdo con este presidente. O enfrentarán las graves consecuencias de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que siguen presenciando todos los días en esta operación. Sobre el DHS, ¿por cuánto tiempo puede la administración seguir pagando al TSA sin una acción del Congreso? Y no quiero ser hiperbólica, pero dado que los aeropuertos realmente fueron el principal problema que estaba llevando a ambos lados a hablar entre sí, quiero decir, ¿ves alguna manera de que el DHS reabra? ¿Es posible que esto continúe hasta las elecciones de medio término? Bueno, ciertamente esperamos que sí, quiero decir. El presidente no puede seguir firmando memorandos y proclamaciones cada vez que el Congreso deja de hacer su trabajo, mientras los demócratas mantienen a todo nuestro país como rehén, eligiendo qué agencias quieren financiar solo porque no les gustan las políticas de esta administración. Así no debería funcionar. Votaron 7 veces en contra de la financiación del DHS por razones partidistas y políticas. Por lo tanto, una vez más, el presidente intervino para hacer lo correcto en este momento, pero también está incentivando al Congreso a regresar a Washington para resolver permanentemente este problema y financiar y reabrir completamente el Departamento de Seguridad Interna. Caroline, 2 preguntas, una sobre la TSA y otra sobre Irán sobre la TSA. Para los estadounidenses comunes que están viendo la conferencia, ¿cuánto tiempo faltará para que todo vuelva a la normalidad en los aeropuertos? Después de la acción del presidente sobre Irán y el plazo, Trump habló inicialmente de 4 semanas. El secretario Rubio dijo el viernes que puede tomar de 2 a 4 semanas más. De 2 a 4 semanas es el plazo que el gobierno considera en este momento. Sobre el cronograma, el presidente comandante en jefe y el Pentágono afirman que el plazo de la operación Epic Fury es de 4 a 6 semanas. Hoy es día 30, entonces nuevamente solo hay que hacer las cuentas para saber cuánto tiempo más necesita el Pentágono para alcanzar totalmente los objetivos de la operación Epic Fury. Que voy a reiterar, destruir la marina iraní, destruir sus misiles balísticos, desmantelar su infraestructura de producción de misiles y drones y debilitar significativamente a sus fuerzas proxy a lo largo de esta operación, y claro, también impidiendo que Irán obtenga un arma nuclear. Sobre tu primera pregunta, Steven, respecto a la TSA y los aeropuertos, nada volverá realmente a la normalidad hasta que los demócratas hagan lo correcto y financien completamente esta agencia. Una vez más, el presidente intervino, entonces, para actuar correctamente y poner fin a esta crisis en el transporte aéreo y en los aeropuertos de todo el país. Pero nuevamente, el Congreso necesita regresar. Los demócratas deben financiar el Departamento de Seguridad Nacional para que podamos garantizar oficialmente que estos excelentes empleados sean pagados a largo plazo. Su nombre es Jonathan Caroline. 2 preguntas sobre los costos de la guerra. En la guerra del Golfo, en el 90 y 91, los países árabes pagaron la mayor parte de los costos. Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién está pagando el costo de esta guerra? ¿Esos países árabes van a estar dispuestos a pagar? Bueno, creo que es algo que al presidente le interesaría mucho pedirles que hagan. No me voy a adelantar a él, pero sin duda es una idea que él tiene y, por supuesto, es algo de lo que seguramente escucharán más de él. Y, en segundo lugar, el costo del diésel está en promedio en 5,38 por galón. Hoy, ¿cuál es el mensaje de la administración Trump para los camioneros que enfrentan estos altos costos de combustible ahora? Una vez más, entendemos, los escuchamos, los vemos, estamos siguiendo de cerca esta fluctuación a corto plazo en los precios del petróleo y del diésel. Y es por eso que el presidente y la administración han estado anunciando continuamente acciones contundentes para proporcionar estabilidad en el mercado global de energía. Como sabes, el seguro de riesgo político es una de esas acciones, permitiendo que los países compren petróleo sancionado solo para aumentar la oferta. Mientras tanto, hemos trabajado para liberar 400.000 millones de barriles de petróleo y productos refinados. También emitimos la exención de la ley Jones por 60 días. Todo esto tiene como objetivo aumentar la oferta para crear estabilidad en el mercado mientras tanto.
Pero el mensaje general, como ya hemos dicho repetidamente, es que, de nuevo, estas son acciones a corto plazo y fluctuaciones de precios a corto plazo, para el beneficio a largo plazo. De acabar con la amenaza que Irán representa para los Estados Unidos de América, nuestras tropas y nuestros aliados en la región, y garantizar que este régimen ya no pueda controlar el libre flujo, el flujo de energía mundial, a través del estrecho de Hormuz, algo contra lo que el gobierno sigue luchando diariamente. Carolina, Jennifer, solo 2 preguntas. ¿Cuál, Jennifer? Yo iría. Adelante, 2 preguntas sobre China e Irán, sobre China. Antes de la visita del presidente a Pekín, habrá una reunión de trabajo con la secretaria Besant y Jameson Greer. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Espero que sí. Que miembros del gabinete viajen a China antes de ese momento. No tengo detalles de su agenda, pero como sabe, es común en viajes internacionales. Voy a hablar con el Tesoro y el gabinete para obtener esa respuesta para usted, pero esperamos que viajen con anticipación. Ok, muchas gracias. Y sobre Irán, si Irán está seleccionando qué petroleros pueden pasar por el estrecho y considerando la imposición de altas tasas a ellos. Sí. ¿Y cómo es coherente eso con el mensaje del presidente de querer que el estrecho esté abierto? ¿La administración realmente apoya un sistema en el que Irán cobre peajes a estos barcos para que tengan acceso? No apoyamos eso y rechazaría la idea de que estén eligiendo a dedo. Estos petroleros, los 10 anunciados anteriormente y los 20 nuevos que esperamos en los próximos días, son el resultado de las conversaciones directas e indirectas entre los Estados Unidos y Irán. Por lo tanto, no estarían pasando sin la diplomacia del presidente y la participación de su equipo. Esperamos total conformidad de aquí en adelante y seguimos trabajando muy de cerca en este asunto. Caroline. Gracias. Para ti, detrás del escenario, allá atrás, justo ahí, levantaste la mano muy animada. Adelante, puede ser un saludo. Hannah News Nation, gracias. Tengo 2 preguntas rápidas para ti. Hay informes de que los republicanos están considerando recortes en salud para financiar los $200 mil millones del Pentágono y la operación Epic Fury. ¿El presidente Trump apoya este tipo de intercambio? Vi esos informes, no he hablado con el presidente sobre eso, ni he escuchado que el tema haya sido discutido en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca. No voy a tomar una posición definitiva porque no he escuchado que eso se haya discutido aquí en el ala oeste. En segundo lugar, sé que Trump dice que estamos adelantados respecto al plazo para sus objetivos militares en Irán. Él previó de 4 a 6 semanas para este conflicto y ya estamos en la 5ª. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? El cronograma era de 4 a 6 semanas. Dijiste que estamos en el día 30 de la operación. He proporcionado actualizaciones del Pentágono sobre los objetivos alcanzados y las Fuerzas Armadas han sido muy eficaces. Creo que todos debemos sentirnos orgullosos de las Fuerzas Armadas por lo que han hecho en los últimos 30 días. La misión continúa hasta alcanzar los objetivos y el plazo de 4 a 6 semanas sigue vigente. No tengo novedades al respecto. Caroline, Jake, sí, así como otros, uno sobre la TCA, uno sobre Irán, bueno, sobre Irán. Sé que es difícil hablar en términos hipotéticos, pero creo que esta es una que podrías abordar. Si el presidente realmente busca... Probablemente no vamos a escuchar así. Si el presidente o la OCUA deciden entrar en una guerra terrestre, él buscará la autorización del Congreso para tal acción. Mira, al presidente ya le han preguntado varias veces sobre tropas en tierra o supuestas operaciones terrestres. Él obviamente se ha negado a descartar esa posibilidad. Es función del Pentágono proporcionar el mayor número posible de opciones al presidente. Eso no significa que haya tomado una decisión, ni que no notificaría a los medios sobre tal decisión para no alertar al enemigo. En cuanto al cumplimiento de las determinaciones del Congreso y del Estado de Derecho, el gobierno siempre lo hará. El presidente mantiene un profundo respeto por el papel del Congreso en todas las operaciones militares. De hecho, antes del lanzamiento de la operación Epic Fury, el gobierno dio un aviso de cortesía al Congreso y al Grupo de los 8. Además, altos funcionarios, miembros del gabinete y secretarios fueron al Congreso varias veces en los últimos 30 días para proporcionar estos importantes informes de cortesía, siempre que se solicitó. Pasando ahora a la TSA, varios simpatizantes de Trump vinieron a preguntarme sobre el memorando del presidente orientando al DHS a pagar a los empleados. Sé que hay muchas negociaciones involucradas en una paralización de esta magnitud. ¿Por qué el presidente no emitió ese pago a los empleados de la TSA antes? Bueno, fue por culpa de los demócratas que votaron 7 veces en contra de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional que llegamos a una situación de crisis existencial. Quiero decir, viste las filas en varios aeropuertos importantes del país. Los viajeros estadounidenses realmente están pagando el precio por los juegos partidistas de los demócratas.
El presidente trabajó con su equipo legal y la oficina de presupuesto para resolver la emergencia en los viajes aéreos en todo el país. Y es gracias al presidente que los agentes de la TSA están. Y lo mismo pero él hace un llamado al Congreso para que regrese a Washington, financie y reabra completamente el Departamento de Seguridad Nacional. Sara, claro. Yo, Lindsay Ellis, del Wall Street Journal, trato de conciliar los principales objetivos del gobierno. Con la reapertura total del estrecho de Hormuz, Trump ganaría y pondría fin a las operaciones logrando los 4 objetivos, incluso si el paso por el estrecho siguiera siendo lento. Mira, como ya he dicho repetidas veces y como el presidente lo ha dejado claro, los objetivos de la Operación Furia Épica son destruir la marina iraní, sus misiles balísticos, desmantelar su infraestructura industrial de defensa, que produce armas que amenazan a Estados Unidos y sus aliados, e impedir que Irán obtenga armas nucleares. La reapertura del estrecho es algo en lo que el gobierno está trabajando, pero los objetivos principales fueron definidos para el pueblo estadounidense por el comandante. Derek, por favor, escucha. El presidente publicó esta mañana una amenaza de destruir la infraestructura de Irán, incluyendo plantas de generación de energía eléctrica, pozos petroleros, la isla de Hark y plantas de desalinización. Atacar infraestructuras civiles como esas está prohibido según las normas del derecho internacional. ¿Por qué el presidente amenaza con cometer lo que sería considerado un crimen de guerra? ¿Y cómo se puede conciliar esto con el hecho de que el gobierno afirma repetidamente que los ataques no tienen como objetivo a la población civil? Mira, el presidente dejó bastante claro para el régimen iraní en este momento, como lo demuestra la declaración que acabas de leer, que la mejor opción para ellos es llegar a un acuerdo, o de lo contrario, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen capacidades más allá de su imaginación y el presidente no tiene miedo de usarlas. Eso no fue lo que dije, Garrett, y estás usando la palabra potencial por una razón, porque estoy segura de que algunos expertos te lo están diciendo al oído para que intentes hacerme esa pregunta. Claro, este gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre actuarán dentro de la ley, pero para alcanzar los objetivos de la Operación Furia Épica, el presidente Trump seguirá sin impedimentos. Y él espera que el régimen iraní llegue a un acuerdo con el gobierno. ¿Cuál de estos objetivos se beneficiaría más con la destrucción de una planta desalinizadora? Gracias, Caroline. Quiero hacer un seguimiento sobre Irán cuando describes que los iraníes con quienes estás en contacto están siendo más razonables. Esta vez, en la discusión, ¿qué exactamente estás escuchando que te lleva a esa conclusión y cómo defines lo que es razonable versus no razonable? No voy a detallar las conversaciones privadas y sensibles que ocurren entre Estados Unidos e Irán en este momento. Pero en términos generales... En términos generales, el presidente ya dio la respuesta. Lo que dicen es más razonable. Ellos estuvieron de acuerdo con algunos puntos de Estados Unidos, como dijo el presidente anoche en el Air Force One. En cuanto a los detalles específicos, como las negociaciones están en curso, no los vamos a divulgar al mundo a menos que el presidente así lo decida, lo cual es su derecho como líder del mundo libre. Cuba, presidente, echaría todo esto por tierra. Enviaría petróleo a Cuba, pero ahora está permitiendo que este petrolero ruso vaya a Cuba. ¿Esto representa un cambio de política o está dispuesto a permitir que más petroleros entren a Cuba? Eso no es un cambio de política, no ha habido un cambio formal en la política de sanciones. Como dijo el presidente anoche, permitimos que este barco llegara a Cuba para atender las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso. Como ya dijo la administración, la economía disfuncional de Cuba no puede ser arreglada, a menos que pasen por un cambio dramático, tanto político como de liderazgo. Pero no ha habido ningún cambio formal respecto a la política de sanciones. Entonces, ¿podemos esperar que más petroleros vayan a Cuba nuevamente? Esas decisiones se están tomando caso por caso en este momento. Obrigada, Carolina. Retomando lo que dijiste al principio sobre los mensajes contradictorios entre Estados Unidos e Irán, el presidente insiste en que las negociaciones avanzan. Y como mencionaste, él dijo que Irán estuvo de acuerdo con la mayoría de los 15 puntos. Acabamos de escuchar a Irán. Ellos dicen que no hay negociaciones en curso y califican la propuesta de excesiva e irrealista. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas esa discrepancia entre los dos? Creo que el pueblo estadounidense es lo suficientemente inteligente como para no creer en la palabra de un régimen terrorista que ha estado gritando muerte a América durante 47 años. Y espero que los periodistas en esta sala sean lo suficientemente sabios como para no creer en un régimen iraní que ha mentido repetidamente sobre nuestro país, sobre nuestros valores, sobre todos. En esta sala, francamente, durante casi 5 décadas, así que creo que el público estadounidense es lo suficientemente inteligente como para entender eso.
Sobre los objetivos, usted los mostró, pero el presidente dio un plazo hasta el 6 de abril en solo una semana. ¿Qué necesita ver el presidente para no seguir adelante con esos ataques de aquí al 6 de abril? Él publicó esto en Truth Social hoy temprano. Él quiere un acuerdo en los próximos 10 días. Ese cronograma se está agotando, faltan varios días y veremos, no me voy a precipitar, veremos qué pasa al final de los 10 días. Gracias. Una sobre Irán y otra sobre la paralización. El presidente dice que los que negocian con un régimen más razonable, pero ahora hay cientos de integrantes de las fuerzas de operaciones especiales, como los Navy SEALs y los Army Rangers en Medio Oriente, además de los miles que ya fueron enviados. Él intenta terminar o intensificar el conflicto. El presidente está enfocado en alcanzar los objetivos de la operación Epic Fury con respecto a las fuerzas que están en tierra en Medio Oriente. Es función del Pentágono crear la mayor cantidad de opciones posibles para el comandante en jefe. Eso no significa que el presidente haya tomado decisiones adicionales. Una vez más, él sigue enfocado en asegurar que el Pentágono continúe alcanzando los objetivos de la operación, que fue lanzada hace 30 días y estamos bien encaminados para lograrlo. Si un estadounidense en casa lo escucha decir quiero conversar, pero ve el envío de tropas a la región, ¿qué debe pensar esa persona sobre lo que está sucediendo allá? Existen dos caminos aquí. El presidente siempre ha dicho que la diplomacia es su principal opción y prioridad. Una vez más, él intentó, sinceramente y de buena fe, entablar una vía diplomática con el régimen iraní. Incluso antes de que se lanzara esta operación, él quería cerrar un acuerdo y envió a sus principales negociadores. Para eso, dedicaron mucho tiempo y esfuerzo tratando de llegar a un acuerdo. Y lamentablemente, el régimen anterior, muchos de esos líderes ya no están entre nosotros, pues se enfrentaron las consecuencias de ello. Las acciones militares de los Estados Unidos. Así, si existe la posibilidad de un acuerdo, repito, el presidente sigue abierto, pero sin dejar de enfocarse en los objetivos militares establecidos hace 30 días y que nuestras fuerzas siguen alcanzando día tras día. Hablando sobre la paralización, él firmó la orden de emergencia nacional el pasado jueves, garantizando que los agentes de la TSA sean pagados. Pero otros empleados civiles del DHS siguen sin recibir pago. Él va a firmar algo para garantizar el pago de ellos también. Mira, el presidente siempre buscará maneras de garantizar que el pueblo estadounidense sea atendido y hará lo correcto por ellos. Pero es ridículo que él tenga que llegar al punto de trabajar con el equipo legal y la Oficina de Administración y Presupuesto para identificar esos recursos. Es función del Congreso financiar esas agencias, y los demócratas en el Congreso ya han votado 7 veces en contra de financiar el Departamento de Seguridad Nacional. El Congreso debería votar y resolver esto. El presidente, una vez más, tomó la decisión de evitar que esa crisis existencial que está viendo en los aeropuertos de nuestro país, lo cual solo empeoraría, y por eso quiere que el Congreso haga su trabajo. Gracias, Caroline, ya que lo mencionaste. Voy contigo. Hablando de Pascua y oraciones, me gustaría saber tu opinión sobre lo que dijo el Papa. El Papa Pío dijo ayer que Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra. ¿Podrías comentar al respecto? Creo que nuestra nación fue fundada hace casi 250 años basada en valores judeocristianos. Y hemos visto a presidentes, hemos visto a líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas recurrir a la oración durante los momentos más turbulentos de la historia de nuestro país. Y no creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares o el presidente convoquen al pueblo estadounidense a orar por nuestros militares y por quienes están sirviendo a nuestro país. De hecho, creo que es algo muy noble. Y si hablas con muchos militares, te dirán que aprecian las oraciones y el apoyo del comandante en jefe y de su gabinete. Caroline, gracias. El presidente Trump le dijo al New York Post que pronto se dará una respuesta al ataque de Teherán contra la refinería de petróleo más grande de Israel. ¿Hay un cronograma para eso? ¿Eso está relacionado con el éxito de las negociaciones o no? No, no tengo actualizaciones para ti sobre las declaraciones del presidente. El gobierno cree que la Guardia Revolucionaria controla Irán. Bueno, mira, como dijo el secretario Rubio, hoy en día el liderazgo está muy fragmentado. De hecho, inutilizamos sus sistemas internos de comunicación y eso es parte del proceso diplomático. Necesitamos averiguar exactamente quién está al mando. Sé que nombraron a un nuevo ayatolá, no he escuchado mucho sobre él. Bueno, eso es parte del proceso diplomático que está en curso ahora. Caroline, voy a querer algunos más, solo uno, gracias. Presentaste las razones humanitarias descritas para permitir que ese petrolero llegara a Cuba. Solo para aclarar un punto, ¿por qué el gobierno estuvo de acuerdo en que Rusia enviara petróleo específicamente a Cuba y no a otros destinos?
Mira, esa decisión seguirá tomándose caso por razones humanitarias o similares, pero no ha habido ningún cambio en nuestra política de sanciones. La presidenta mexicana Sheinbaum también dijo que México está estudiando cómo retomar algunos de esos envíos a Cuba. El gobierno está de acuerdo con eso. Ahora, Nuevamente, no ha habido ningún cambio en nuestra política de sanciones. Todavía nos reservamos el derecho de incautar embarcaciones, si es legalmente aplicable, que se dirijan a Cuba y violen las sanciones de Yamilwai. Pero claro, la presidenta y el gobierno también se reservan el derecho de renunciar a esas incautaciones caso por caso. solo para aclarar, además, los petroleros rusos serán autorizados a llegar a Cuba. Ahora, cada caso es diferente, pero para Rusia, la luz verde está casi asegurada. Ahora. No, dijo, eso varía según el caso. Caroline, claro, Jeff puede explicarlo bien. Cambiando de tema. El presidente siempre asistió a CEPAC. No lo hizo este año porque no atacó y cree que CEPAC está volviéndose menos relevante. No creo que él piense eso de ninguna manera. De hecho, le encanta la CEPAC y tiene una relación muy buena con las excelentes personas que la organizan, Mercedes y MatchLab. Fue solo por la agenda este año, ya que el evento fue en Texas. Para la agenda del presidente y sus compromisos actuales, fue mejor no ir a Carolina. Miguel. Gracias. Si se finaliza el acuerdo con Irán como cero y causa, protegerán a sus socios de negociación para implementar el plan de paz del presidente. Eso es algo que nuestro equipo de seguridad nacional está discutiendo. No tengo nada que decir hoy. Carolina del Este. El salón de baile, hable más sobre ese enorme complejo militar bajo el nuevo salón presidencial. En realidad no puedo decirle nada más sobre eso. Bueno, sin embargo, los militares están haciendo algunas mejoras en sus instalaciones aquí en la Casa Blanca. Y no tengo suficiente información para proporcionar más detalles sobre eso en este momento. Adelante, Reagan. Gracias, Caroline. Una sobre Medio Oriente y otra sobre Antifa. Netanyahu afirmó el domingo que el cardenal Putrara podrá realizar las celebraciones del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro. Después de haber sido inicialmente impedido por la policía israelí, alguien de la administración o el presidente contactó a las autoridades israelíes para pedir ayuda al cardenal en ese asunto. Bueno, hablé con el secretario Rubio esta mañana y expresamos nuestras preocupaciones a Israel. En relación con el cierre de esos lugares sagrados, queremos que los fieles puedan tener acceso a esos lugares sagrados. Claro, la seguridad es una prioridad máxima y entendemos que Israel está trabajando en esas medidas de seguridad para reabrir los lugares durante la Semana Santa, y eso es algo que apreciamos. Caroline, claro, en Texas 9 personas fueron condenadas por un jurado federal por cargos de terrorismo doméstico relacionados con Antifa. La Casa Blanca ya indicó que está investigando a Antifa, quién la financia, quién la lidera. ¿Podría darnos una actualización sobre el progreso? ¿Cómo va la investigación? ¿Y cree que veremos más cargos contra personas en Antifa? Bueno, sé que se creó un grupo de trabajo interinstitucional para enfocarse en la amenaza de Antifa, que como sabe, el presidente la declaró una organización terrorista doméstica. Con razón y continuaremos investigando eso. No tengo actualizaciones sobre esas investigaciones específicas en este momento, pero con gusto le pediré a mi equipo que las transmita hoy, ya que esto sigue siendo de suma importancia para el presidente y su agenda de política interna. Karine, JJ. Una pregunta sobre minas terrestres. Hay informes de que se han detectado minas de fabricación estadounidense en territorio iraní. El presidente Trump autorizó el uso de minas terrestres estadounidenses en Irán. No tengo comentarios sobre ese informe hoy. Karine. ¿Comentarios que hacer? Karine, hola Karine, 2 en el DHS. Dijiste que el presidente está incentivando al Congreso a regresar a Washington DC. Tú misma dijiste que tengo comentarios que hacer. Él repitió eso varias veces. Debes recordar que dijo que va a ofrecer una gran cena de Pascua en la Casa Blanca. Si el Congreso enfrenta a los demócratas en este asunto, lo cual es necesario, porque, de nuevo, el Partido Demócrata está equivocado. Votaron 7 veces en contra de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, lo cual es completamente absurdo. Con todo lo que está pasando, los valientes hombres y mujeres que sirven en el DHS merecen recibir sus salarios. El presidente quiere ver que eso suceda y quiere que el Congreso regrese para resolverlo. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias.